seguir conversando de este tema del escenario global y cómo lo podemos enfrentar tanto a nivel individual como a nivel macro. Se lo preguntamos a la economista jefa de Dominus Capital, Michelle Lavé. Michelle, muchísimas gracias por el contacto, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Perdón por la voz, está un poquito ronca, pero... No importa, no afecta para nada. Michelle, bueno, son números que veníamos, o sea, que esperábamos que se produjeran. Incluso estamos esperando que a fin de año tengamos prácticamente un crecimiento cero o negativo. Sin embargo, cuando llega, se produce claramente una reacción que es bastante difícil, porque es poner este número en los bolsillos ya de cada uno y cada uno siente que necesita ayuda para poder enfrentarlo. La primera pregunta es, ¿tú coincides en la cantidad de tiempo en que nos vamos a tener que estar ajustando el cinturón hasta que esta inflación comience a ceder un poco? Es muy difícil saber hoy día cuánto nos vamos a demorar en ajustar la inflación, porque hay un porcentaje, aproximadamente un 30%, que viene desde afuera y que tiene que ver con la guerra que hay entre Ucrania y Rusia y los efectos que esa guerra ha generado, tanto a nivel de precios de los granos, el trigo, tal como lo hablaban ustedes recientemente, el aceite, pero también ha generado problemas de organización y en torno a los barcos, y los barcos se están demorando en llegar, y eso ha generado alza en el precio del transporte y también, ¿no es cierto?, mayores dificultades para llegar a Chile y por lo tanto mayores precios acá de los bienes. Por lo tanto, ¿cuánto nos vamos a demorar en llegar finalmente a volver a una inflación normal? Va a depender mucho de qué pase entre Ucrania y Rusia. Yo te podría decir que claramente, si es que Ucrania y Rusia el día de mañana llegaran a un acuerdo, inmediatamente el precio del petróleo volvería a niveles de al menos $90 el barril. El precio de algunos granos, no todos, porque también hay producción que está destruida, pero el precio de algunos granos bajaría en forma importante y por lo tanto tendríamos un alivio bastante importante en la inflación de forma cuasi inmediata. Sin embargo, lamentablemente, de acuerdo a lo que indican todos los expertos en geopolítica, nos vamos a demorar bastante más que un día, ¿no es cierto? Algunos están hablando de que al menos hasta fin de año, otros incluso hablan de más tiempo que eso para volver a la normalidad, y por lo tanto eso implica que hasta que no tengamos saber cuándo vamos a llegar a ese nivel, bueno, vamos a tener esta inestabilidad en los precios, tendencia al alza en los precios, porque estos precios están reflejando la incertidumbre económica que genera la guerra, los precios internacionales. Michelle, pero esto claro, espérate, esto dices tú que es el 30% lo que explica la inflación en nuestro mercado. Ya, pero y claramente eso de eso no podemos hacer bastante poco, más bien nada. Pero ¿qué pasa con el 70% en lo que sí podemos hacer? Sí, justo eso iba ahora. Justamente lo que falta, ¿no es cierto?, es este otro 66%, si no quisiera dividirlo en tres. Una parte importante, al menos la mitad, tiene que ver con el tipo de cambio. Y el tipo de cambio hoy día está mostrando la incertidumbre que genera la Constitución, la nueva Constitución. Recordemos que, tal como incluso lo dijo el mismo Banco Central, entre 150 y 200 pesos de alza en el tipo de cambio, que nos afecta directamente a través del precio de los transables, o sea, de aquellos bienes que se pueden exportar e importar. Esa alza está siendo afectada por la incertidumbre que genera la Constitución, y por lo tanto al menos tenemos un periodo de aquí a septiembre en que vamos a seguir con esta alza del tipo de cambio, producto de incertidumbre, de no saber qué viene hacia adelante, de no saber qué tipo de país y cuáles son las reglas del juego que va a tener este país, y por lo tanto de aquí a septiembre al menos no vamos a tener una baja en ese tipo de cambio, vamos a tener fluctuaciones importantes como las hemos visto en todas estas semanas. Y el otro porcentaje viene, ¿no es cierto?, rezagado, es una inflación de bienes no transables, o sea, de bienes que se producen en Chile, pero que además, ¿no es cierto?, no se pueden exportar. Y eso venía con una fuerza muy importante producto de los retiros y todo. Y ese de a poquito se ha ido bajando, de a poquito ha ido
disminuyendo la tasa en la que se incrementa. Hoy día, si tú le preguntas a los bancos, todavía las cuentas corrientes de las personas, en muchos casos en promedio, tiene mayores niveles de lo que, o cuentas vistas, tiene mayores niveles de liquidez de lo que tenía antes de la pandemia. Probablemente en el momento en que esas cuentas corrientes o cuentas vistas lleguen a los mismos niveles prepandemia, se va a acabar el sobregasto sobre la economía porque, ¿no es cierto?, vamos a empezar a gastar lo que estamos produciendo y no más que eso. ¿Y cómo has visto el Banco Central? Que está enfrentando también, bueno, la principal enmienda que tiene, mandato que tiene el Banco Central es justamente controlar esta inflación. Ayer veíamos los 75 puntos base que subió, quedamos con una tasa del 9. ¿Está haciendo lo correcto o es una contracción ya también que pudiera afectarnos para el crecimiento? Está haciendo lo correcto porque la inflación tiene un efecto muy nocivo, en especial en la gente de menos recursos. Cuando tú gastas todo tu ingreso en, por ejemplo, alimentos, cuya inflación hoy día alcanza en 12 meses, en vez de este 11,5, alcanza 17,1%, claramente lo que te está pasando es que estás sufriendo mucho más directamente la inflación y con mucho más fuerza que el resto de la población que ahorra algo y que ese porcentaje que ahorra, por lo tanto, no está sufriendo los efectos de la inflación. Por ello es muy importante que el Banco Central se enfoque a bajar la inflación y una forma importante de hacerlo es a través de subir las tasas de interés, pese a que ello pudiera tener costos en el crecimiento. Pero esos costos en el crecimiento, en general, son costos que se dan vueltas, se devuelven en la medida que el Banco Central pueda bajar la tasa de interés. El problema de las inflaciones altas es que tienden a perpetuarse, se tienden a pegar, se llaman que son inflaciones sticky o pegajosas. Entonces hay que evitar que la inflación se ponga pegajosa y para eso hay que atacarla lo más rápido posible. De hecho, ustedes pudieron haber escuchado, ¿no es cierto?, al expresidente de la Reserva Federal que hizo un reconocimiento respecto de que su lectura de la inflación en Estados Unidos no fue la correcta y que debió haber subido antes y con mayor fuerza las tasas de interés en Estados Unidos. Ahora, esto enfrenta a la población y también a cualquier gobierno una situación bien compleja. Aquí el gobierno sabe que no puede exceder el gasto porque también tiene que moderar las arcas fiscales. Por lo tanto, lo que ha hecho dentro y ya, digamos, ha tenido subsidios importantes, primero para la gasolina, después para la parafina, ahora estábamos viendo las cuentas de luz, los combustibles. ¿Podrá seguir haciéndolo así? Porque sin duda los próximos meses las presiones para ayudas va a ser muchísimo mayor. Mira, hay dos formas de ayudar a la población cuando tú tienes estas alzas de precios. Una forma es como lo está haciendo el gobierno, que es a través de subsidios, lo que se llaman a la oferta. Es decir, se subsidia la gasolina, se subsidia la parafina, se subsidia la electricidad, de modo de que las alzas de precios no se traspasen al consumidor final. El gran problema de eso es que está subsidiando a toda la población, no solo a la población más desposeída. Cuando el gobierno subsidia la gasolina, me está subsidiando la gasolina a mí. Cuando el gobierno está subsidiando la parafina, también me está subsidiando la parafina a mí. Y cuando está subsidiando la energía eléctrica, también me está subsidiando la energía eléctrica a mí y a ti. Y por lo tanto, probablemente casi con certeza, nosotros no somos la población con menos recursos y por lo tanto los recursos que está ocupando el gobierno en subsidiar estos bienes a nosotros debería utilizarlos en subsidiárselos a la población de menos recursos. ¿Cómo se hace eso? En vez de hacer un subsidio a la oferta, es decir, al precio del bien, dejar que los precios de los bienes suban en forma libre, que además es mucho más sano porque entrega una señal de que hay un bien que está siendo más escaso y es más caro, y entregarle bonos a la población de menores recursos y que esa población de menores recursos decida en forma personal en qué la va a gastar. Quizás esa gente, en vez de necesitar un impuesto a la gasolina, prefiere andar en metro o en micro y por lo tanto utiliza parte de ese bono en vez de para comprar gasolina, lo utiliza para calentar su hogar. Claro, pero la última pregunta, porque se nos súper acaba el tiempo, pero cuando se subsidia a la gasolina con el MEPCO, porque va a subir 500 pesos el litro en vez de 12,
ahí, claro, también está subsidiando a gente que no lo necesita, pero está subsidiando de pasada el precio de todos los alimentos que son transportados. Ahí es difícil, ¿o no? Bueno, pero por eso te insisto, la mejor manera siempre es focalizar. Y focalizar, cuando tú entregas un bono, también vas a entregar, ese bono también va a servir para paliar el resto de los alimentos, el resto de las actividades que con el alza de la gasolina y por lo tanto el alza del precio del transporte se van a ver afectados. Pero vas a tener más dinero para una población que es más pequeña, porque no son todos los chilenos, es un porcentaje de los chilenos, y eso permite que la población con menos recursos reciba más recursos y sufra menos. Muy bien. Michelle Lavé, economista jefa de Dominus Capital, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Cuídate la voz.